Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida al Museo de la Mujer, un museo de la UNAM. En nombre de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les doy la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de sus marcas identitarias de sexo, genérica, raza, etnia, orientación sexual, edad y cualquier otra condición. Pues estamos ahorita en pandemia, en este confinamiento sanitario todavía, y todas las actividades del museo se llevan a cabo por vía virtual, pero les invitamos a visitar la cartelera, y cuando las condiciones lo permitan, se va a abrir el museo, que está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Bolivia número 17, pero por ahorita pueden enterarse de todo lo que hace el museo a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram, o entrando a la página Museo de la Mujer SDMX Ciudad de México, o la página http museodelamujer.org.mx. Y bueno, sin mayor preámbulo, les presento la actividad de hoy, que es un taller mensual organizado por el Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El taller ya tiene varios años, y lo que hemos tratado es de tener y hacer una reflexión crítica, tener una perspectiva crítica sobre temas como género, sobre el discurso de los derechos humanos, sobre categorías como ciudadanía, ciudadanía plena, sobre agendas como desarrollo sostenible. Y ya desde hace varias sesiones hemos estado debatiendo sobre los lenguajes del feminismo, debates contemporáneos sobre los lenguajes del feminismo. En la sesión de hoy vamos a hablar de activismos, de epistemologías feministas, para nombrar estas situaciones complejas, sobre todo de violencia letal, violencia extrema, violencia institucional, desigualdad estructural. Y bueno, para ello me da mucho gusto que hoy nuestro seminario, el Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinado por la doctora Ana María Martínez de la Escalera y la doctora Erika Lindig Cisneros, que cada mes nos acompañan aquí, que les agradezco mucho que siempre estén presentes. En el Seminario Alteridad y Exclusiones está conversando una vez más, igual que como lo hicimos el año pasado en 3 o 4 sesiones de taller, con el seminario Figuras del Discurso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que coordina el doctor Armando Villegas. Y hoy vamos a tener una charla, una comunidad de debate con el seminario Figuras del Discurso. Y te paso la palabra a su coordinadora también, junto con el doctor Villegas, a la maestra Laxmi de Mora, para que nos platiques sobre qué vamos a conversar hoy, cuáles van a ser pues los debates que vamos a poner a la mesa en este taller. Y les damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo, tanto aquí en la sala del Zoom del Museo de la Mujer, como por las redes, y por el Facebook. Adelante, Laxmi, y gracias por acompañarnos hoy. Hola, pues buen día tengan todos ustedes, buen día para todos aquellos que nos acompañan también en redes sociales. Nosotros somos el Seminario Permanente Figuras del Discurso, que fue fundado en 2014 por el doctor Villegas, que también nos acompaña. Y bueno, pues en nombre de mis compañeros quiero dar las gracias por al Museo de la Mujer por abrir estos espacios de diálogo, y también un especial agradecimiento a la maestra Lourdes Enríquez, quien nos invita justo a este debate contemporáneo sobre los lenguajes del feminismo, epistemologías y activismos. Y también quiero agradecer al Seminario Alteridad de Exclusiones, quienes desde el 2014, por mínimo, han sido nuestros interlocutores, a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, a la doctora Erika Linding, quienes también han formado parte de nuestro pensamiento del seminario. Pues muchas gracias. Y lo habíamos pensado, nosotros desde hace 2 años estamos trabajando algo que denominamos la arqueología de la sensibilidad y la violencia, la cual tiene que ver con justo historizar, ¿no?, estas sensibilidades que se concretan o que se llevan en los cuerpos, por así decirlo,
y pensar estas historización, ¿no? Tanto de los sentidos como de la sensibilidad que se lleva en los cuerpos. Vamos a hablar ahorita, el doctor Villegas pues va a hablar de eso, pero también todos nosotros. Y la idea que teníamos era que Alison Cruz, Irving Juárez, quienes tienen trabajos de investigación en torno a la violencia y los sentidos, y también ahora se suma la compañera Natalia Cruz, quien tiene un texto que entiendo se titula Amora. Bueno, pues la idea sería que ellos presenten sus argumentos, presenten sus textos, y después podamos abrir un diálogo con ellos, ¿no? Con estos textos, que estos textos detonen en nosotros un diálogo, y esa sería como la dinámica. También, antes de pasar a la dinámica de grupo, el doctor Villegas pues haría un comentario a estos argumentos, ¿no? Esa sería nuestra propuesta del día de hoy. Todos estos trabajos, tengo entendido, son trabajos que están en proceso, entonces son investigaciones que están en proceso, por lo cual este diálogo pues nos va a enriquecer, y también es una muestra del trabajo, del pensamiento que se está llevando a cabo en el seminario Figuras del Discurso, el cual está adscrito al Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades en la UAM. Bueno, pues eso sería como la introducción, y ahorita pues volvemos a la plática. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el diálogo. Te daría, Armando, la palabra. Yo creo que puede exponer Irving y Alison, o Alison e Irving, como ellos decidan, y Natalia, y después podemos continuar la discusión. Ok. Alison, bueno, tú primero. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo voy a compartir un fragmento del texto que sigo revisando. Como ya lo he comentado, son textos que estamos tallereando en el seminario. Y bueno, espero ser un poco breve. Este apartado es House of Toro, historia de la lucha local. La frecuente lucha de la comunidad LGBTTIQ+ ha visibilizado las múltiples identidades con las que se ha creado una sensibilidad y empatía hacia las mismas. En este apartado se abordará la figura del drag, identidad que a partir de su representación y prácticas discursivas han establecido una base identitaria ante otros a partir de sus shows u otros espacios y eventos. Para esto se entrevistó a algunos miembros de House of Toro, casa drag iniciada por Agatha Toro, en 2019 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Una persona miembro comenta, Lily Black, la casa de las Toro o el corral como nosotros le decimos, es prácticamente una familia elegida. Todos somos conocidos y tenemos un vínculo de hermandad y sororidad. Surge por Agatha Toro, que es la madre, la cual adoptó a todos los que estamos dentro, nos ayudamos entre nosotros y estamos presentes también fuera del drag. Surgió con el objetivo de ayudar a las nuevas drags de Cuernavaca, de hacer notar la presencia de este arte en la ciudad y de hacer notar a la gente que este mundo de fantasía está abierto para todo aquel que quiera probarlo. En este sentido, House of Toro es una casa y familia que comparte un interés por el drag y que en conjunto realizan presentaciones en diversos espacios de la ciudad. De la misma manera, House of Toro ofrece un espacio para quien esté interesado, ya que para ellos, ellas, el drag es, como dice la caudilla del sur, la ejemplificación de un personaje que se nutre de nuestros sueños, inspiraciones y aspiraciones. Puede fluir entre géneros y no necesariamente debe encajar en los cánones de belleza. Es vivir la fantasía de ser alguien más siendo uno mismo. Cualquier persona puede ser drag, no importa la raza, el género, el sexo, la orientación sexual, ni ninguna condición física ni social. El drag es por y para todos. Cuando se habla de historia de una lucha local, se hace referencia a un sinfín de singularidades que han llevado a los y las drags a presentar y compartir sus experiencias, su papel dentro de la comunidad, el colectivo en sí, su propio modo de organización y sus implicaciones. De esta forma, también explican y aclaran la diferencia entre drag queen y drag king, pues ambas representaciones son parte de resaltar de forma exagerada y completamente opcional estereotipos femeninos y masculinos, por lo que no es necesario ser hombre o mujer, incluso tener algún género, ya que el drag posibilita hacerlo, serlo sin definirse.
aunque el drag puede elegir darle una orientación, género a su personaje o incluso no tener un género definido. Si bien existen tipos de drag, la drag no está obligada a seguir alguno ni mucho menos a identificarse, ya que su personificación, identidad, personaje surge de un deseo y fantasía que por medio de elementos como maquillaje, vestuario, zapatos, música, coreografía, telas u otros materiales o artefactos proyectan su hacer y ser en las presentaciones, que bien o no pueden tener una temática o en algunos casos un mensaje que compartir. De esta forma, Begoña Sáenz explica que, abro cita, la representación es, pues, un tener lugar en la como la relación sujeto-objeto, en que ambos, sujeto y objeto, se constituyen como lo que son, el uno para el otro con el otro, cierro cita, conformada por una acción, presencia, incluso repetición, misma que consiste en un hacerse presente bajo un escenario. En este caso, el escenario del drag, cuando se habla de los escenarios de representación, no solo se habla del espacio físico en sí de un lugar, sino del propio cuerpo representado, ya que el cuerpo también es un espacio de representación y transfiguración de lo que se cree que es el género y los límites del cuerpo. El drag no solo oscila en la representación de ese otro, de un otro que cambia constantemente en cada representación, de otro múltiple, sino que es el mismo drag representándose a sí mismo en diferentes representaciones. No deja de ser ese drag para ser otro, ya que el género es constructo social, las miembros no dejan de lado sus deseos, fantasías y posibilidades. Pues bien, para algunas, sus estilos pueden ir desde la exageración o exaltación de elementos asociados a un género, de figuras mitológicas, caricaturas, personajes históricos, entre otros. Asimismo, el drag comparte una cercanía y sensibilidad entre su persona cotidiana y el drag. Pues bien, algunos miembros explican que sí comparten una personalidad, pero no dejan de ser ellos, ellas mismos, y sin llegar a la confusión, ya que más bien el drag es este punto de encuentro en el que les gustaría llegar. Por otro lado, integrar la figura del drag en sí dentro de la sociedad ha llevado a las drags a seguir reivindicando un supuesto género y lo que puede un cuerpo, sin olvidar que, como dice Celina Lascano, alguien más de la casa, encarnan un personaje que a partir de una interpretación de una personalidad ajena a la suya, no necesariamente con un género en específico, pero sí cuestionando la idea de género y la sexualidad normativa. Por ello, la drag parte de un placer y reconocimiento de una actuación en relación con una representación y transfiguración de las prácticas reguladoras de cierto discurso hegemónico. Es aquí que por medio de la reproducción artística, el drag desnaturaliza y dramatiza cada una de sus significaciones, haciendo posible lo que en primer lugar pareciera que no lo es. La representación del drag cobra un papel importante dentro de la propia subversión del género, pues como ya se ha mencionado, aun cuando el género llegó a subvertir las categorías binarias de hombre y mujer, el travesti y el drag llegaron a subvertir todas las categorías de género, posibilitando y subvirtiendo lo que en un principio pareciera que es el género, y a su vez los límites del cuerpo, de la misma manera que constituye y establece una relación entre su identidad, la actuación y el performance, pensando entonces si también se constituye un cuerpo u otro. La transfiguración produce una sensibilidad inmediata a partir de los sentidos. Desde su propia voz, las miembros dan cuenta a cada uno de las significaciones acompañadas de un espacio de enunciación como su cuerpo, acompañados de otros elementos necesarios para su vestuario, incluso incorporar alguna canción a su presentación. Todo esto al mismo tiempo que produce una sensibilidad que atraviesa la mirada del otro. Es así que el lector, en cuanto a la literatura o el público en los shows, perciben y reflexionan en relación a la par con el transvesti y el drag. En el caso del drag, es más perceptible comprender el escenario de enunciación, el empoderamiento de su ser y acercarnos a su propia experiencia. Gracias. Gracias, Alison. Bueno, pues entonces ahora tendríamos el argumento del doctor Irving Juárez. Muchas gracias, Laxmi. Me sumo también a los agradecimientos al Seminario de Alteridad y Exclusión y a Lourdes Enríquez por la invitación. Muchas gracias. Yo voy a tratar de hacer un resumen breve de lo que trata el texto que estoy trabajando, y se refiere a las protestas que surgieron en varias semanas de agosto de 2019, después de ciertas denuncias, un par de denuncias que se hicieron de dos jovencitas que fueron abusadas sexualmente por policías. Esto detonó una serie de marchas
como recordarán, que además, según la prensa, ¿no?, se salieron de control, se vandalizó, etc. Tengo dos argumentos en que problematizan respecto a esa actitud, digamos, de la prensa, que si bien puede entenderse como algo maniqueo o que trata de dividir, ¿no?, por espectáculo, como la prensa suele hacer, me parece que esconde o que conlleva una profundidad mayor. Entonces, mis dos argumentos serían, por un lado, y tomando de Walter Benjamin su texto sobre la crítica de la violencia, el hecho de que el Estado, el derecho positivo, es decir, el derecho de leyes, si en un principio tuvo la finalidad de proteger los derechos de las personas, ya hace mucho, y sobre todo en el caso de México, y en muchos más, yo creo que en todos los países, ya no le preocupa proteger el derecho, sino proteger el orden jurídico. Eso es lo que señala en una de las partes Walter Benjamin. Y que yo observo esto en el sentido de que a la hora de criminalizar a la mujer en las marchas, tanto la prensa como dos figuras, el secretario de la Procuraduría y Claudia Sheinbaum, creo que se apellida Rizzo el secretario, lo que hacen es precisamente eso, o sea, el interés es conservar el orden jurídico y no los derechos que están exigiendo las mujeres. Y esto les sirve para invisibilizar los feminicidios. O sea, esto surge porque en una clase que yo estaba, me preguntó un alumno qué pensaba de las protestas. Y yo le pregunté, ¿por qué nunca me preguntaste hace 2 semanas qué pensaba de que un diputado le haya echado ácido a una mujer? Porque se invisibiliza, precisamente. Ese sería el primer argumento que planteo de las razones por las que se subraya desde los medios la violencia en la mujer. Y el otro argumento tiene que ver con una construcción histórica y cultural de la mujer. Y yo tomo de un historiador que se llama Muschenblet, no sé cómo se pronuncia, que establece que a partir del siglo XIII, en la Edad Media, en Occidente, se va a dividir el rol del hombre, o sea, se le va a tolerar al hombre su virilidad, su violencia, y a la mujer ya no se le va a permitir. Y esto va a crear una construcción cultural que además sostengo un poco ayudado por la literatura mexicana, por ejemplo, las obras de Riva Palacio, de Manuel Paino, construyen a una mujer pasiva, ¿no? O sea, que solo recibe y que no tiene, o sea, no se le ve como que no se construye esta mujer que se enoja, que puede indignarse y que puede ser violenta, digamos. Y esto, bueno, lo tomo también de Octavio Paz cuando habla de la hija de la chingada, o más bien, más precisamente de la chingada, y que esto ha producido también que no se le permita, o que inmediatamente cuando una mujer se torna violenta, se invisibiliza todo lo que ocurre detrás para que llegue a ese estado de indignación, a ese momento donde la mujer o las protestas feministas explotan, ¿verdad? Y bueno, pues la respuesta va a ser, yo uso una palabra más algo coloquial como el que se enoja pierde o la que se enoja pierde, ¿no? Como si no estuviera permitido eso. Y esto le conviene al derecho porque conserva el orden jurídico y además utiliza métodos de coartar esta indignación, como el día morado. En el mismo Benjamin, yo observo que hay también una salida respecto a ello, y termina mi texto con esto, que es la violencia divina o incruenta, que sería establecer un día morado, por ejemplo, sin fin, o sea, que empiece y que no tenga término, por ejemplo. O sea, que no sea un día, sino que se extienda indefinidamente, ¿no? Y estos casos, bueno, hay 2 casos muy interesantes. Las kurdas que están en Kurdistán, que no permiten la entrada de varones en su movimiento, que son mujeres armadas, y que cuando van a dar conferencias alrededor del mundo, no permiten la entrada de varones, ¿no? O sea, si quieren luego lo discutimos. Y el otro es, que me acaba de sugerir una alumna, justo que está aquí, Gabriela,
que es una tribu africana que también no permite la intervención varonil en su estructura organizacional, ¿no? Serían estas dos formas de violencia, bueno, digamos, de salir del Estado de Derecho de manera impermanente, sin ser coartado por el orden jurídico. Más o menos ese sería mi texto, por ahí va, ¿no? Bueno, gracias de nuevo. Sí. Hola a todas, a todos, buenas tardes. Bueno, el texto que voy a presentar el día de hoy es muy pequeño y va sobre la Amora. Pero antes de poder presentárselos, me gustaría preguntarles a las presentes, ¿no? Tanto aquí como en el chat de Facebook, si habían tenido la oportunidad de escuchar esto, ¿no? La palabra Amora, ¿alguna la había escuchado? Sí, no, sí, a grandes rasgos. ¿Habían escuchado el término Amora? ¿No? Por allá. Ok. Ok. Bueno, acá estoy leyendo el chat del Zoom. ¿En Facebook alguien? Ok, ya. Yaira. Leilani, ¿no? Francisco dice que también. Ok, bueno, entonces ya lo hemos oído, ¿no? Ya hemos oído el término Amora. Ahora, ¿lo usan? ¿Han usado alguna vez el término Amora? Ok. Ok. O sea, de las que escucharon el término Amora ya muchas menos lo han utilizado, ¿no? Y, por ejemplo, dice Leilani, ¿no? Para una amiga muy cercana. ¿Con quién lo usarían? ¿A quién le llamarían Amora? No lo tienen que decir, solo quiero que lo piensen. ¿O a quiénes les llamarían Amora? ¿Hay Amoras en su vida? ¿A quiénes les podrían llamar Amora? Quiero que se queden con esa imagen, o con esas imágenes, con esas Amoras, porque quiero presentarles este término y su potencia, ¿no? Me parece que es un término muy importante para la teoría feminista, particularmente para la teoría radical y para las teorías lesbofeministas. Y bueno, pues se los voy a compartir un poquito leído. Hay algunos términos medio escabrosos por ahí, pero si tienen cualquier duda pueden sin problemas interrumpir. Amora. En 1989, Rosa María Rofiel escribió una novela muy famosa e icónica para el movimiento lésbico, Amora. Sin embargo, el título de su obra no lo inventó ella, sino que lo retoma del uso extendido de las lesbianas feministas para nombrar así a sus parejas y también a otras mujeres como sus madres, hermanas, amigas e hijas. Lo primero que podríamos pensar es que Amora es una desinencia de amor. Una desinencia es una declinación de una palabra, en este caso la palabra amor, pero que no adquiere significado alguno. No sé, meso, en vez de mesa, meso, o en vez de plumón, plumona, no tiene significado. Pero si fuese así, no sería particularmente empleada por muchas mujeres para nombrar ciertos afectos, relaciones o a otras mujeres. Tomando hacia también podría pensarse que se deriva de esta apuesta política de las feministas de visibilizar a las mujeres por medio del lenguaje, ¿no? Tornando el lenguaje masculino al lenguaje femenino de algunas palabras del español. Por ejemplo, ustedes, corazonas, besas, cuerpa, etc., ¿no? Pero dicho fenómeno se ha colectivizado recientemente. Ajá. O sea, este fenómeno de tomar las palabras y vaciarlas, transformarlas al femenino, es sí reciente. Ajá. No llevamos décadas haciendo esto. Sin embargo, Amora es mucho anterior, mucho antes. O sea, estamos hablando de que para el momento en el que Rosa María Rofiel escribió Amora, este término ya se empleaba con frecuencia y estamos hablando de 1989, ¿no? Entonces, tampoco va por ahí. Entonces, ¿qué es Amora? Me atrevo a decir que la Amora es lésbica.
Entonces, ¿es el amor entre lesbianas? No, la Amora es el amor entre mujeres. El amor entre mujeres es uno de los ejes más politizados y más potentes en tanto potencia y también en tanto intensidad de los movimientos feministas. En 1980, Adrienne Rich publicaba un ensayo llamado Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, en donde exponía diferentes términos y análisis, uno de ellos el continuum lésbico. Ahora, la autora es muy precisa en diferenciar este término, el de continuum lésbico, de otro que también postula en ese mismo ensayo, que es la existencia lesbiana. Para Rich, las mujeres que se viven y se nombran como lesbianas tienen una serie de experiencias y formas de existir particulares. A eso, a grandes rasgos, claro, ¿no? Que Rich me perdone por hacer esta síntesis, pero a eso en general ella le nombra existencia lesbiana. De eso no vamos a hablar acá. Pero también considera que las lesbianas, ¿no? Que ser lesbianas es una condición natural e inherente de todas las mujeres. Dice Rich que no hay mujer que no tienda naturalmente a amar a otras mujeres. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Por ello, ¿no? Ella dice, el sistema heterosexual, la imposición de la heterosexualidad, tiene que ser tan extensa, tan violenta y tan avasallante, porque es contranatural. Bueno, cierro el paréntesis. Por ello, ¿no? Se plantea que la lesbiandad es un continuum lleno de matices que van desde el afecto, la admiración, el amor y hasta el deseo sexual de las mujeres por otras mujeres. Pero no es una línea recta, no es progresiva, es un devenir lesbianas. Es que todas las mujeres venimos siendo lesbianas. Rich dice que las mujeres y todas las formas afectivas y amorosas de ser y estar con otras mujeres son ejemplos de lesbiandad. El amor a la madre, la amistad entre mujeres, el compañerismo con otras, la admiración de las figuras de autoridad y autoría femenina, la raíz con las ancestras, la pasión entre las amantas, los cuidados que ofrecemos a otras, todo es amor entre mujeres. Todos estos ejemplos son Amora. Pero independientemente de si consideramos o no cierta la tesis de Adrienne, ¿no? De que todas las mujeres somos lesbianas y tendemos a la lesbiandad, quisiera hacer eso un poco de lado y decir que el amor entre mujeres, la Amora, sí es diferente. Y es diferente en muchos términos, en muchos niveles. Lo es en tanto que nos sirve para nombrar un tipo de relación que se establece entre iguales. Iguales en condición sociopolítica, en categoría histórica, que no desdibujan las diferencias jerárquicas de otros sistemas de opresión como en la clase o la raza, pero que siguen nombrando esta condición compartida. Y lo es además porque dadas las cualidades performáticas del lenguaje, de crear realidades, la Amora no solamente nombra, crea. Las mujeres en un sistema patriarcal estamos condicionadas a amar a los varones. A esto se le nombra heterosexualidad obligatoria. Y en esa misma medida, en la medida en la que los amamos, estamos condicionadas. Y es necesario que odiemos a las mujeres, a todas, incluyéndonos a nosotras mismas. A esto le llamamos misoginia interiorizada. ¿Cómo entonces damos el salto cuántico de establecer relaciones de amor y afecto para con las otras si nos educaron, nos construyeron y nos condicionan a odiar a todas las mujeres? Se empieza con una. Como dije anteriormente, la misoginia está tan arraigada en nuestras sociedades que las mujeres crecemos rechazando lo femenino y a quienes lo encarnan, las mujeres, generando una aversión a todo aquello que nos ate a una condición tan infravalorada como lo es ser mujer. Pero cuando una mujer se reconoce a sí misma como una, se abre ante ella la posibilidad del amor, amor para sí y amor para las otras.
El amor no es Zamora, porque en él no hay potencia política, ni emancipadora, ni subversiva. La Mora comienza con el reconocimiento de la propia condición de las mujeres y debe asumirse en este lugar del mundo y a partir de allí comenzar a dar pasos hacia la liberación colectiva. La Mora no es amor, porque no es omnipotente, no es omnipresente, como hemos concebido al amor, ¿no? La Mora requiere de voluntades, tiene límites, la Mora no lo cura todo, la Mora no lo aguanta todo, la Mora no puede ser unilateral. Lleva implícita también una conciencia ética y de responsabilidad recíproca. Indispensable es, entonces, para poder tener y tejer desde la Mora, reconocerse a una y a las otras como iguales. Esa es la verdadera potencia de la Mora, la facultad de la conciencia, una conciencia de la opresión, sí, pero también de la posibilidad de quitarnos a nosotras mismas y a las otras los mandatos patriarcales, romper los estereotipos y luchar colectivamente para anular las opresiones. La Mora es potencia feminista, porque dos mujeres que se aman son siempre revolución en un mundo que las obligó a odiarse. Gracias. Pues gracias a Alison, a Irving y a Natalia. Creo que te paso la palabra, Armando, en primer término, para empezar el diálogo, la conversación, la discusión, el debate. Adelante, Armando. Sí, bueno, pues muchas gracias y otra vez reiterar el agradecimiento por el espacio al Museo de la Mujer, a Lourdes, a Ana María, a Erika, a todo el seminario y a los compañeros y compañeras del seminario de las figuras que vinieron hoy aquí a discutir con nosotros. Tengo un comentario sobre los dos textos de Irving y de Alison, que hemos trabajado ya desde hace varios meses. Y también tengo una pregunta para Natalia, me parece muy interesante su intervención. Y en general también creo que las tres intervenciones están marcadas por un afán de lo que podríamos llamar la construcción de una comunidad o de una asamblea. En general a mí me gusta mucho la manera en cómo Alison enfrenta el asunto, a lo mejor inconscientemente, sin necesidad de teorizar tanto, de llamarle a la experiencia de la Casa Drag en Cuernavaca como una lucha local. Yo creo que eso es lo primero que me gustaría resaltar, ¿no? Normalmente, pues en la academia pues, solemos hablar, por ejemplo, en este caso, pues del texto de Butler y de las derivas sobre la película que analizó en un texto que se llama París en llamas, si no mal recuerdo. Entonces, este carácter local me lleva a pensar en cierta insubordinación local que no necesita de una visibilidad global ni macropolítica para tener, digamos, su derecho al derecho, ¿no? O su derecho a mantenerse como experiencia y a enorgullecerse como tal, ¿no? Ahora, independientemente de que luego podamos cuestionar también algunos presupuestos en los testimonios de las y los propios integrantes de la Casa Drag. Pero en definitiva, de lo que se está hablando profundamente, me parece a mí, es de la construcción, primero, de una asamblea. ¿Y cómo se hace la construcción de una asamblea? Me parece a mí que antes de construir una comunidad se tiene que dar un paso previo que es su deconstrucción. Creo que como sucede en muchos movimientos sociales, ellos están todo el tiempo deconstruyéndose a sí mismos, es decir, están discutiendo consigo mismos y sobre sus propios límites y sus propias posibilidades, como dice Natalia, de emancipación o de liberación o de potencia revolucionaria, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es, digamos, para seguir con el vocabulario que introdujo Natalia,
¿Qué hace que un movimiento se deconstruya y luego se empiece a construir? Bueno, pues empezando por la desagregación de la forma en cómo nombramos. En este caso, creo que las siglas LGBTQ son parte de un proceso deconstructivo. Es decir, que fue en términos, digamos, históricos, discutiendo con formas identitarias y estratégicas de los feminismos para luego tomar su propia, digamos, fuerza y su propio derecho a ciertas identidades. Pueden ser estables o pueden ser estratégicas o inestables, etcétera, etcétera. Pero en definitiva de lo que se trata es de una deconstrucción primero de esa identidad genérica hacia cada vez más diferenciaciones y cada vez más representaciones distintas que van como introduciéndose en, podemos decirlo así, la comunidad aún dominante y que en el seminario desde hace tiempo le hemos llamado intersticios, es decir, en las formas, un poco inspirados por una frase de Althusser, en las formas de relación del mercado y del Estado, económicas y políticas, existen ya formas de comunidad posible distintas a las que estamos acostumbrados de manera dominante y que viven, digamos, tienen su vida, podríamos decirle, su vida circundante, ¿no? Su mundo circundante, su vida paralela, o a lo mejor no paralela, a lo mejor incluso totalmente al margen de una comunidad dominante, pero que definitivamente suceden o están ahí sin necesidad de ser una imposición global al resto de la identidad dominante. Entonces, ahí hay una diferencia que a la violencia de la imposición de la heterosexualidad o del patriarcado, habría una distinción con esta primera deconstrucción, que es su afán de construirse en asamblea, pero de una manera en donde no se intenta imponer esa asamblea al resto de la comunidad. O para utilizar una paráfrasis de Foucault, es decir, son experiencias que le plantean al poder una verdad, aunque no tengan ellas mismas poder. Es decir, una verdad sin poder, que vendría a deconstruir el poder sin verdad que normalmente se detenta en el discurso dominante para poder imponerse y para esconder su violencia. Y en ese sentido, las luchas locales son importantes en cuestiones no solamente de las experiencias, sino en la producción de saberes o en la insurrección de ciertas prácticas que han sido sometidas, ¿no? También para utilizar la terminología Foucaultiana. Es decir, esas luchas locales, creo que Alison las está utilizando muy bien, muy afortunadamente, porque no aspirarían a una experiencia global del cuerpo en este caso, sino a pequeñas experiencias en donde se negocia todo el tiempo, se lucha todo el tiempo, tanto con los poderes como con los poderes económicos como con los poderes políticos, ¿no? Entonces, para hacer esos saberes, para insubordinar esos saberes, me parece que lo importante es también tomar a las palabras en toda su radicalidad y en todo lo que están expresando como formas de experiencia y como activismos. Y quizá podríamos llamar a eso un tipo de epistemología. No quisiera llamarle una epistemología menor, sino porque implicaría que se reconoce una epistemología mayor, sino un tipo de epistemología local, ¿no? En donde se pueda pensar que la deconstrucción de la identidad genérica está en marcha y hace mucho tiempo que está en marcha a través no solamente de las experiencias, sino también de la elaboración de las preguntas que se hacen esos grupos
sociales o cualquier grupo social respecto a sus propias posibilidades emancipatorias, como dijo Natalia, o sus potencias revolucionarias, ¿no? Entonces toman formas, digamos, en donde enclavan sus propias posibilidades. Y entonces me parece a mí interesante que esas luchas, por un lado, tienen lógicas de discusión, pero también lógicas de desagregación, es decir, la discusión produce esa deconstrucción que está en marcha, ¿no? Entonces me parece a mí que eso puede ser o formar parte de una epistemología local, ¿no? Para seguir con el texto de Allison. Y bueno, y en general creo que eso mismo sucede con la discusión de las protestas. Es decir, hay como un callejón sin salida en el discurso, vamos a decirlo, liberal, en el que, por un lado, se oponen los derechos, ¿no? Es decir, se opone el derecho a la manifestación, al derecho a libre circulación. Eso ha sido un debate desde siempre. Hay derechos que se confrontan, pero se confrontan siempre y cuando estemos en el orden de una teoría liberal sobre la convivencia. No necesariamente si estamos en una experiencia asambleísta, ¿no? O asambleística, no sé cuál sea la palabra correcta, pero en definitiva son formas en las que si se asume que el derecho es detentado solamente por el Estado, bueno, pues entonces no puede haber ninguna posibilidad de colectividad, porque siempre habría el problema de la mediación y el problema de la representación de a quienes representan aquellos o aquellas que se manifiestan de determinada manera. Entonces, me parece que los dos textos, tanto el de Irving, hablan de esta posibilidad de construir una comunidad. No sabemos si esa comunidad va a funcionar o no va a funcionar, pero al menos es una comunidad, digamos, local, ¿sí? Que responde a ciertas cuestiones inmediatas y que luego puede más o menos, por una lógica de equivalencias, pues trasladarse a otras experiencias. Pienso que las siglas LGBTQ pueden leerse como lógicas de equivalencias y de diferencias que surgen de ellas, pero que son diferentes, ¿no? Son procesos en los cuales, a través de procesos retóricos, metafóricos, metonímicos, se empalma una lucha con otra y hay aspectos en los cuales, así como las teorías de conjuntos, que había un punto en donde un universo se juntaba con otro, así esas luchas, pero a la vez se diferenciaba. Entonces me parece que estamos hablando justo de cómo se construye un activismo, en este caso el activismo del género, o de los feminismos o de las luchas que derivan o que discuten con los feminismos. Ahora, a mí me parece muy interesante la cuestión de Natalia. Solamente quisiera plantear una interrogante, que es que encuentro cierta simetría entre lo que se dice al principio de que, bueno, tenemos poco tiempo de vaciar las palabras en términos antropomórficos, antropocéntricos, viriles, al vocabulario de género, ¿no? O lenguaje inclusivo, que hoy se le llama así, ¿no? Es decir, poner A en lugar de O, etcétera, etcétera. Todo eso que conocemos como experiencia reciente. Sin embargo, también encuentro cierta simetría entre el amor, la amora y el amor homosexual. Es decir, en términos de que si hay esta amora, no sé si lo entendí bien, un tanto cuanto sustancializada, esencializada, pues entonces estaríamos también ante una cuestión en donde se sustancialice también el amor entre hombres, ¿no? Entonces encuentro esta simetría que quizá tenga que ver con el hecho de que hay una separación entre discurso
y praxis, ¿no? Entre, por un lado, lo que se dice y por otro lado, lo que se hace. Entonces, el carácter performático o performativo del discurso, pues no tendría ahí oportunidad, porque estaría ya, así como se vacía el discurso contemporáneo para hacer el lenguaje inclusivo, pues también se vaciarían las prácticas del deseo en términos genéricos. Esa es una pregunta, una interrogante que me surgió de la intervención de Natalia, a quien le agradezco. Bueno, yo lo dejo aquí para que podamos discutir más el tema. Gracias. Gracias, Armando. ¿Quieres intervenir, Natalia, ahorita que fuiste interpelada por Armando? ¿Y por qué no me levantan la mano para el orden en el que les vamos a ir dando la palabra al seminario de figuras del discurso? Adelante, Natalia. Gracias. Bueno, se me pasaron los agradecimientos, pero ya saben que yo estoy feliz y muy agradecida de compartir el espacio con ustedes. Voy a retomar un poco, porque sí, la lectura fue muy rápida y como les comentaba, no hay muchos conceptos que son muy densos. Y uno, por ejemplo, es que haciendo esta equiparación, ¿no?, entre el amor homosexual y el amor lésbico. Para las teóricas feministas radicales y lesbofeministas, la lesbiandad es natural a las mujeres y los varones homosexuales en realidad solo están siguiendo una lógica heterosexual porque la heterosexualidad es amar a hombres, ¿no? No amar a mujeres. Esa es como una primera propuesta. Otra es que, punto y aparte de si consideramos cierta o no esta teoría de las feministas radicales de que las mujeres todas tendemos a la lesbiandad, yo utilizo la palabra mora y creo que es importante contextualizarla en el amor entre mujeres siempre ha existido, pero quizás, ¿no?, en vez de decir amor entre mujeres, amora vino a ser el término que nos sirve para nombrar el amor entre mujeres, ¿no? De eso. No creo que la mora sea una práctica reciente, pero quizás sí el término, ¿no? O sea, hay una enorme diferencia entre, por ejemplo, nombrarse yo soy otre o ella, que sí es una práctica reciente y que habla de discursos recientes y concepciones recientes del mundo, y otra, hablar de amora, que es un término nuevo para nombrar algo que existe desde hace siglos, ¿no? Desde que las mujeres son mujeres existe el amor entre mujeres. Otra es que hay que ver el continuum lésbico con una potencia de esta relación entre mujeres que no tiene que ver exclusivamente con lo sexual, ¿no? Para esta propuesta del continuum lesbiano dice, no es lo mismo, no son las mismas cosas. O sea, no es que todas las mujeres sean lesbianas porque aman a otras mujeres, no. Ni todas las prácticas que hacen o que demuestran amor entre mujeres nos volverán lesbianas, no. Dice, esto es un continuum. Hay una existencia lésbica que tiene sus propias características, que tiene sus propias experiencias, que nombrarse lesbiana es una cosa y que hay implicaciones muy serias de esto, ¿no? Y otra es cómo tejemos lazos de afecto, incluso de admiración. Ajá. O sea, porque el continuum lésbico va desde ahí, desde la admiración que sientes por otra mujer, desde el afecto que sientes por otra mujer. Y esto, como diametralmente sería, para tratarlo de poner en opuestos, sería lo que es la fraternidad entre varones, ¿no? Sería como su oposición. ¿Cuál es la diferencia política y la potencia real de esto? Que los hombres y las mujeres somos creados en un sistema patriarcal para admirar a otros hombres, para amar a otros hombres, para amar lo masculino, y se nos educa para odiar lo femenino. Entonces, la fraternidad no implica ningún paso emancipatorio, ni ningún proceso deconstructivo, ni nada. O sea, lo hacemos porque así la sociedad nos ha construido. En cambio, pasar de odiar a una mujer a reconocerme como su igual, que es la primera parte, y luego empezar a admirarla, amarla,
eso creo que es por lo que a las feministas el amor entre mujeres nos parece tan importante, ¿no? No como este discurso de, ay, el amor todo lo cura, el amor todo lo puede, no, sino porque detrás del amor entre mujeres tiene que haber una reconstrucción del ser mujer, de mirar a las otras, de verte como tú igual, de reconocer tu condición sociohistórica. Creo que ahí está como la carnita. Y ya, eso, doctora Norma. Ok, gracias Natalia. Pues, ¿alguien más quiere? Ana María, adelante. Nada más recordarle, perdón, es solo para recordarle a Natalia que en el chat le hicieron una pregunta que de alguna manera creo que medio ha quedado respondida en lo que acaba de decir. La pregunta es si hay un paralelismo entre Amora y sororidad. Entonces, me parece que antes que ceda la palabra, Natalia debería poder también responder esto muy rápido en relación con lo que acaba de decir. Sí, definitivamente hay un paralelismo. Aquí voy a decir lo que dicen las teóricas, porque en efecto ni el continuum lésbico ni ninguna de estas propuestas es mía, ¿no? Hay teóricas que los defienden. Y por ejemplo, para las teóricas radicales, lesbofeministas, y en particular para la Rich, el problema con la sororidad es que la sororidad es un término que viene junto con el empoderamiento y que vienen propuestos por los feminismos liberales, ¿no? Y que de cierta manera también tratan de invisibilizar un poco y de matizar esto de la lesbiandad como un continuum. No, espérense, no queremos ser todas lesbianas, ¿no? Entonces mejor vamos a ser sororas todas. Y luego, estos dos términos, o sea, al principio surgen muy potentemente, tanto empoderamiento como sororidad, surgen como propuestas potentes, ¿no? Pero el hecho de que sean tan amables, tan términos tan moldeables, hicieron que fueran cooptados y que ahora pues ya sabemos que el Estado se dedica a emancipar, por ejemplo, ¿no? A las mujeres, que hay políticas de género que emancipan a las mujeres, que las empoderan, y sororidad, bueno, ya también, por ejemplo, puede decirse que cualquier varón puede decir, pues yo también soy sororo con la condición de las mujeres, ¿no? Entonces, esto crea que se desdibuje, uno, como la inicial propuesta, y en segundo lugar, que pierda su agencia política, ¿no? El peso. Entonces, yo creo que sí, o sea, sí son símiles, o que por lo menos sí surgieron con una propuesta similar, pero creo que sí, sororidad y empoderamiento son palabras que hoy en día están en desuso en el léxico feminista porque han sido cooptadas desde otros espacios, particularmente desde los gobiernos, ¿no? Que utilizan estas palabras en sus discursos que ya no simbolizan nada, que no representan nada, porque se volvieron vacías de contenido, ¿no? Eso. Ya, gracias, perdón. Gracias, Natalia. Y aquí en el Zoom te pregunta Jacqueline Velázquez que si tiene alguna relación con esta figura del afidamento, ¿no? De las feministas italianas de la segunda mitad del siglo pasado. Sí, las de la Rivolta. Sí, se considera que dentro del continuum lésbico el afidamento está como en los inicios, ¿no? Que es justo esta admiración hacia las figuras de autoridad que nos acompañan en el camino, pero no desde una autoridad masculina. Sí, serían parte del continuum. Y también sería Amora. Sí. Entonces ahora le doy, está aquí la mano levantada de Merichel y de Roberto Monroy. Adelante, Merichel Calderón. Hola. Ok, lo que quería comentar es respecto al concepto de Amora. Por ejemplo, yo nací en 1980 y acá en Tijuana, entre los grupos gays, ya se decían Amora, entre ellos y ellas también. Entonces, ese se me hace como que no se me hace nuevo. Por otro lado, dentro del movimiento LGTB, pues yo también soy lesbiana a veces. Me comentaban que, pues a veces el concepto de Amora tiende a
hacer como una alianza entre ciertas mujeres. Por ejemplo, hay grupos que se dicen feministas, que hablan de este concepto amora, de la sororidad, y pues son grupos de morras que se las pasan en temazcales, metiéndose hongos alucinógenos, y que nada más todas ellas son flacas y blancas, pues, o sea, hay una morra como yo con barba o así, pues no entraría, o sea, entonces a lo que me refiero es que sí, tal vez son conceptos del feminismo moderno, pero que este feminismo moderno también genera un montón de exclusiones, en donde muchos feministas de toda la vida ya no nos hemos sentido incluidas, por lo tal ya no nos queremos algunas llamar feministas, pues porque de repente sí se convierte en una situación elitista y también clasista, que si no tienes dinero para tus honguitos, pues ya no entras, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me gustaría entrar a la reflexión. Y por otro lado, también lo que comentan de que el movimiento LGTB y la lucha y todo eso, yo veo que mucho de la lucha se da más desde la migración y no tanto desde las identidades, y no es que haya leído mucho a Hegel, pero sí me pongo a pensar de que muchas veces nos juntamos y vemos más nuestra necesidad de dónde conseguimos arroz para comer mañana que, oye, tu nombre, ella o todo ese rollo, ¿no? Creo que está muy cool, ¿no? Qué bueno que se vean las identidades, pero de nuevo se convierte en un tema medio clasista, que igual que el feminismo blanco, ¿no? Que nada más llega a ciertos lugares. Y bueno, es desde mi experiencia como activista que estoy hablando, y un saludo a todas y bye. Gracias, Merichel. Pues, ¿qué les parece si le doy la palabra a Roberto y luego pueden contestar, no sé, Alison, Irving, Natalia? Adelante, Roberto. Gracias, Lourdes. Gracias al Museo de la Mujer, ya como me uno a los agradecimientos a todas ustedes que siempre logran estos espacios tan propensos a la discusión y el debate. Pues precisamente a partir un poco también del comentario que acaba de hacer la compañera Marichel, pues retomar un poco lo que marcaba Armando Villegas, ¿no? Con la propuesta que tenemos trabajando en el seminario de figuras del discurso acá en Cuernavaca, desde hace 2 años, que es precisamente una propuesta de una arqueología de los sentidos, de la sensibilidad, de lo corpóreo, relacionado o que nos hemos centrado mucho en términos de violencia, ¿no? De una violencia que ha atravesado los temas de investigación, más o menos datada de hace 30 años, ¿no? Estamos ahí trabajando temas muy, ¿cómo decirlo?, importantes para nuestro momento histórico, pero también precisamente a un ejercicio de arqueología o de historización o de crítica local, ¿no? A contrarreflejo de los problemas que tenemos, pues un poco que están en nuestra localidad, ¿no? Precisamente el trabajo de Alison nos parece tan interesante, precisamente porque su reflexión viene de aquí, de la experiencia, pues, local, y como no tanto llevando, pues un poco un gesto crítico en revisar experiencias corporales, experiencias del activismo, experiencias del lenguaje precisamente, y de las representaciones, a un escenario crítico para ver potencias, límites, y analizar precisamente lo que nos puede aportar estas formas del activismo, precisamente como el comentario de la compañera Marichel, pues me parece bastante pues, interesante, bastante también pues atinado, siempre luchar por una reflexión, una reflexión local que haga ver las dimensiones de las relaciones de exclusión y de violencia que los grupos están integrando, ¿no? Algunos preocupados por ciertas cuestiones de la representación, otros por pues, el arroz que hay que comerse día con día, ¿no? Me parece, digamos, estos gestos genuinos de la crítica. Un poco yendo un poco a los temas que se vertieron aquí, ¿no? Con el ánimo de irlos comentando, de irlos precisando, y para invitar a las compañeras que están acá en la sesión de Zoom, o a los que nos siguen y los que nos siguen en el Facebook, pues a animar al debate de estas propuestas de investigación. Pues nada más pues comentar un poco el texto de Alison, de Irving, un poco el de Natalia, que lo encuentro pues bastante novedoso, ¿no? Bastante interesante. Es el que menos conocía, el de Natalia, pero también un poco el que más levantó vuelo por acá en
la discusión. Nada, yo creería que estas tres propuestas, pues son propuestas para pensar precisamente estrategias, más que nada estrategias de enunciación que tienen el cuerpo ahí en las relaciones, digamos, en la instrumentalización de relaciones en la política, ¿no? Relacionadas precisamente a luchas locales o luchas más generales, para hacer una crítica precisamente de las violencias estructurales. El texto de Irving, pues me parece, un poco que conozco más a profundidad su investigación, pues me parece muy interesante, ¿no? Ahí un poco yo le comentaba a raíz de un texto de CISEC precisamente sobre la violencia, cómo ya esta división de las sensibilidades frente a los ejercicios de la violencia. Por un lado, las cámaras enfocan las más de las veces las violencias subjetivas de las agentes, ¿no? Que aparecen ahí en la Ciudad de México destruyendo en las marchas feministas, mientras por otro lado se hacen omisiones a las violencias estructurales que bien Irving las identificaba al inicio de su exposición, ¿no? Con esta cuestión de la pregunta, ¿qué opina sobre la violencia de las feministas? Pues más bien la pregunta sería, habría que hacer esa pregunta, ya digamos, tiene un tinte ideológico, tratando de ocultar la violencia estructural de la que parten esas formas de activismo, ¿no? Entonces, un poco lo que le decía a Irving es que el gesto hoy en día que yo creo que envuelve mucho la respuesta estatal frente a las manifestaciones es lo que él se refería a esta frase coloquial del que se enoja pierde. Esto es, tanto la jefa de gobierno, tanto los policías, pues ahora tienen estas prácticas de encapsulamiento o esta forma de resistirse a los usos de la violencia que pareciera ser en principio menos violenta, ¿no? A la luz de los ojos públicos, precisamente el gesto del Estado frente a los ejercicios de violencia del feminismo o de los feminismos que marchan a veces en la Ciudad de México ha sido de estar separado, quieto, sin mover un músculo, ¿no? Diciendo que pues, no van a caer en las provocaciones. Entonces, este gesto parece interesante a contraluz de que precisamente lo que hace es visibilizar que las violentas son las mujeres que participan en estas marchas feministas. Otra vez, de alguna manera, desviando o cambiando la pregunta, ¿no? Como decía Irving, cambiando la pregunta o desviando la mirada de enfocar precisamente pues los ejercicios de violencia estructural, ¿no? Entonces, este tipo de gestos parece interesante en la revisión, en nuestra revisión arqueológica. Pues por otro lado, el texto de Allison, pues también, como le decía, ¿no? Local aquí en los colectivos, en determinados colectivos que toman, yo creo que ahí la palabra travesti, pues no tanto se remite a un vocabulario descriptivo de los estudios de género, ¿no? Por ejemplo, a la hora de referirse al movimiento LGBTT, una de esas respondería al travestismo, sino más bien a estrategias que de alguna manera, como lo ponían aquí también, subvierten los ejercicios de representación, ¿no? Ya no son esta cuestión simplemente de siendo hombre vestirse de mujer y siendo mujer vestirse de hombre, no en un sentido como muy simple, sino más bien van hacia la repetición o esta exageración de los rasgos distintivos del ser hombre y de ser mujer, que lo que hacen no es reafirmar ciertas identidades, sino más bien hacer una crítica precisamente de las representaciones de esas identidades. Y en ese sentido podríamos llamarlos ahí un ejercicio subversivo en estos eventos que parecen incluso carnavalescos, ¿no? Pero que parten de lo mismo, del uso de la máscara como un uso que no remite a la identidad, sino precisamente a la crítica de la representación, ¿no? Lo veíamos hace un poco en el seminario, ¿no? La repetición de estas representaciones, pues lo que hace es producir movimientos de alteridad y diferencia que no remiten a un contexto único o original. Como le decía, finalmente el texto de Natalia, pues me pareció bastante interesante, digamos, en términos discursivos, entender, digamos, esta lucha por las palabras, pero también ver cómo se ocupan, ¿no? A raíz también de otras experiencias, por ejemplo, las experiencias migrantes, las experiencias fronterizas, las experiencias atravesadas por categorías como de clase o de origen cultural, y cómo estas palabras tienen efectividad o no tienen efectividad en otros, digamos, en otras comunidades, ¿no? Para retomar lo que también comentaba
Armando. Nada más esa era mi participación un poco para ir comentando este debate y a ver qué más sale. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, y le paso ahora el micrófono a Natalia Talavera, también del seminario Figuras del Discurso de la UAM. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias al Museo de la Mujer, a Lourdes, a Ana María, Erika por la invitación, y gracias a los ponentes y las ponentes por sus temas muy interesantes y muy pues importantes, ¿no?, para lo que estamos viviendo hoy en día. A mí me gustaría plantear una pregunta a Natalia, pero también articulando con lo que presentó Alison. Me genera un poco de ruido esta cuestión de pensar el amor entre mujeres como algo natural. La palabra natural en sí como que me genera un poco de ruido. Y también esta simetría que planteaba Armando sobre hombre-mujer, porque es como mantener nuevamente esta oposición que me parece que justamente la deconstrucción buscaría tratar de cuestionar, ¿no?, esta oposición entre hombres y mujeres. Me preocupa también porque es como si se mantuviera la esencialización del ser mujer o del ser hombre, ¿no? Que pienso que, por ejemplo, en la exposición de Alison, lo que hace la performance del drag o el travestismo es justamente mostrar que el género en principio no es natural, ¿no?, sino que es el efecto de una repetición histórica en donde actuamos el género, no lo somos, sino que es una repetición actuada. Entonces, digo que me genera un poco de ruido porque mantener esta oposición entre hombre y mujer, esencializar el género como si fuera algo natural, también produce relaciones de exclusión en esto que buscaríamos fueran otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, con la palabra amora. Y me refiero sobre todo, por ejemplo, a los grupos de transgénero, ¿no? Que no sé si bueno, estoy segura que sí, han visto hace poco en los movimientos feministas cómo muchos grupos de travestis, transgénero fueron excluidos justamente diciendo que nunca iban a ser mujeres y nunca iban a experimentar la exclusión que experimentamos las mujeres, ¿no? Como si el ser mujer fuera algo natural o se redujera a la cuestión biológica del órgano sexual. Entonces, ¿cómo podríamos responder desde esta crítica feminista, por ejemplo, desde el amor feminista a estas cosas para evitar justamente reproducir nuevamente relaciones que excluyan a otras formas que justamente están mostrando que el género es eso, ¿no?, una construcción? Y lo que me interesa, por ejemplo, de Alison es que en esta performatividad del drag no es que un hombre esté vestido de mujer o una mujer esté vestida de hombre, sino que esa oposición se pone en cuestión y lo que se produce es otra cosa. Si no entendí mal, lo que Alison está diciendo es que un cuerpo puede producir, en este caso mostrado en los drag, otra cosa totalmente distinta a ser hombre o a ser mujer, justamente planteando cómo el género es esta repetición impuesta históricamente, pero que justamente como no es natural se puede cambiar y se puede transformar en otra cosa incluso impensable. Entonces, bueno, esa sería como mi pregunta. Y ya, muchas gracias. Gracias, Natalia. Pues le paso la palabra a Centeosíhuatl y luego a quienes van a contestar estas preguntas. Sí, me quedé pensando, la diferencia es irrepresentable, ¿no? También siguiendo lo que decía Natalia, me surgió esa duda. Adelante, Centeosíhuatl. Hola, buenas tardes a todos y a todas, igualmente que mis compañeros. Agradezco nuevamente esta invitación para poder estar dialogando. Voy a hacer una intervención en relación al texto de Irving y bueno, reconociendo también que en el texto de Alison y el de Natalia, bueno, hay muchos elementos que también dan para pensar. En el texto de Irving, que no fue en lo que él intervino, creo que no habló más allá de esto, y que me parece muy importante y está presente en su trabajo, es que nos pone a reflexionar sobre cómo son miradas esas mujeres que reclaman su derecho a movilizarse, ¿no? A apropiarse de un espacio público, ¿no? En este caso la calle, mediante diversas intervenciones o prácticas o políticas que van modificando estos regímenes discursivos. En este caso, lo que Irving menciona en el texto más extenso que nos presentó
antes, van modificando un discurso establecido que construye a la mujer, como él lo cita, como un ser inerme o pasivo, a la cual no se le permite un actuar violento. Y entonces quiero hacer una reflexión en torno a lo que él había establecido en su texto. En ese cruce que hace Irving y que espero tal vez en este trabajo que está desarrollando pueda más adelante también responder a eso, entre la ira, el enojo, la rabia que experimentan las mujeres y ese derecho que exigen a la manifestación o a la movilización, ¿no? Él va citando algunos elementos y cita algunas cuestiones de Butler, y pues va diciendo cómo las mujeres necesitan justamente ese reconocimiento para ejercer ese derecho a movilizarse. Cuando estas mujeres viven bajo múltiples violencias y bajo normas que las oprimen, deben adoptar otras formas contra esa precarización. Y con base en lo anterior, bueno, vemos esta cita que él hace de un movimiento o de una protesta que realizaron diversos colectivos de mujeres el 12 de agosto del 2019. Y él menciona que, bueno, estas, bueno, fueron o provocaron ciertos daños, ¿no? Lo vimos en los medios, daños al edificio de la Procuraduría y otros como una agresión al secretario capitalino, ¿no? Al secretario de Seguridad Pública capitalino, cuando le arrojaron diamantina rosa en la cabeza. Y él menciona cómo estas protestas de mujeres indignadas o llenas de ira fueron reducidas, particularmente en los medios de comunicación, como mujeres vándalas. Me parece que en el trabajo de Irving podemos ir leyendo también otra cosa, que las mujeres se movilizan porque necesitan hacerlo, y él expresa a través de Butler cómo la vulnerabilidad de este grupo de mujeres se ve superada cuando se reúnen, y sostiene Irving que se suspende en ese momento mediáticamente el duelo o los casos de feminicidio para dar lugar a las protestas. Y me parece que eso es importante, ¿no? Él va mencionando cómo estas mujeres a partir de esa protesta ponen de manifiesto su resistencia, y no solamente se duelen, sino que viven ese duelo, pero también el abrazo, el afecto, también el dolor, pero al mismo tiempo también surge el enojo, la ira o la rabia, como dos disposiciones apasionadas, ¿no? de lo que sentimos. Y por eso pues hay una manifestación de estos cuerpos que se movilizan y exigen una vida vivible. Después de esta reflexión, a mí me gustaría también preguntarle a Irving si está pensando incorporar esta emoción, esta idea de la rabia y el enojo como una parte sustantiva para pensar que las mujeres no solamente se duelen o viven la indignación, sino también estamos experimentando esa rabia frente a estos acontecimientos que nos han indignado, particularmente, como él menciona, pues esa violación a estas jóvenes. Gracias. Gracias a ti. Aquí en la sala del Zoom hay una pregunta un comentario de Angélica del Ángel que dice: la estrategia gubernamental ha sido desvirtuar el movimiento feminista justamente con el tema de la violencia, haciendo ver a las feministas como violentas y provocadoras, conservando el orden jurídico a través de mujeres policías contra mujeres manifestantes, lo que hace que la sociedad lo vea diferente. Desde el punto de vista jurídico se invaden diferentes esferas y se violan diversos derechos. ¿Alguien más quiere dialogar tanto con Alison, con Irving y con Natalia, de quienes estamos aquí en la sala del Zoom? ¿Alguien más del seminario Alteridad y Exclusiones o de figuras del discurso? Adelante, Ana María. Bueno, lo primero es agradecer el trabajo que nos presentaron y sobre todo cuando nos enteramos por Armando que las compañeras de Cuernavaca han venido trabajando estos temas y esto que nos han leído desde hace tiempo, y por lo tanto imagino que han recibido preguntas, interpretaciones críticas, intervenciones de los compañeros. O sea, no están presentando un trabajo que se les ha ocurrido hace una semana, sino que ya lo vienen trabajando, y la verdad que hay que agradecer que este tipo de trabajo
ya más pensado, nos lo presenten a las demás para que podamos considerarlo. De hecho, aunque fueron únicamente 3 textos y cada uno de ellos fue pequeño, sin duda podemos encontrar elementos que remiten uno al otro y el segundo al tercero, ¿no? Y sobre esto podríamos hablar. Sin embargo, en lugar de intentar esto, porque dense cuenta, es complicado en trabajos distintos, incluso en la profundidad de cada uno de los trabajos, poder decir algo que tenga sentido para todas, es decir, para todas las compañeras que estamos de aquí, pero también para quien nos hizo el favor de leer estos textos. Entonces, déjenme que a ver si puedo plantear algo. Digo a ver si puedo, más bien a ver si consigo ser clara para plantear lo siguiente. Seguramente diré 2 o 3 consideraciones. Una, tiene que ver con el título que se escogió para estas sesiones del taller. Nos interesaba relacionar el tema del lenguaje con el tema de lo político. Políticas del lenguaje, políticas del discurso, políticas feministas, sin duda que es lo que finalmente nos interesa. Y creo que lo que quedó de manifiesto en las 3 presentaciones, y no únicamente en las presentaciones, sino también en las preguntas que se les hicieron después o en los comentarios que se hicieron después. Y una cuestión me parece que salta a la vista y sería la siguiente, que el hecho de que vivamos de una manera muy cercana y por lo tanto llena de prejuicios y de supuestos, nuestra relación con el lenguaje hablado, con el lenguaje que utilizamos para nombrar algo, para describir algo y después para quizá criticarlo o quizá para hacer una teoría sobre ese algo, como vivimos de esta manera tan cercana, tan inmediata, diría yo, tan acrítica nuestra relación con el lenguaje, no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para el pensamiento feminista o para los pensamientos feministas y sobre todo, no solo que es importante el tema del lenguaje, el tema de los idiomas, el tema de los discursos, sino que tenemos que darle un tiempo también para poder problematizar esta cuestión del lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? La palabra, la pura palabra amora, que tiene un sentido en español, pero no en otras lenguas donde la desinencia femenina, me refiero al lenguaje, no está presente, como en inglés, por ejemplo, es decir, tiene connotaciones sobre las que debemos dedicarnos a pensar con cuidado. Tiene que ver con el comentario de Armando primero, con el comentario de Roberto después, la importancia del pensamiento de lo local, de lo específico, de un pensamiento desde la diferencia, desde las diferencias, sin pretensiones de universalidad, como suele hacer el pensamiento etnocéntrico europeo o norteamericano, que asume su universalidad y nosotros parece que tenemos que defender nuestro pensamiento local. Aquí la cuestión es que las marcas del castellano, del español, de las lenguas que hablamos, también deben ser consideradas parte del fenómeno que tanto el texto de Natalia, pero también el texto de Irving o también el texto de Allison nos han señalado. Es decir, lo local en todos estos casos tiene que ver con la manera como el español, que hablamos en América Latina y en México en particular, y que está presente en la politización de los grupos feministas, de los grupos homosexuales, lésbicos, etcétera, el lenguaje ahí tiene, yo me atrevería a decir que lleva a cabo ciertos propósitos y que tiene una connotación, por una parte, tanto semántica como de uso, es decir, pragmático por otro, que es necesario que la consideremos antes de dar el brinco a analizar únicamente
un solo sentido que le damos a la expresión. Por ejemplo, hablar de Amora sin previamente no analizar estos usos del lenguaje, cómo son de alguna manera puestos en cuestión, deconstruidos, decía Armando, de alguna manera, necesitamos aclarar cómo se dan estos procesos en el lenguaje, y una vez que tenemos esto más o menos claro, muchas de las preguntas que aquí se han presentado creo que se disiparían como preguntas, ¿no? Creo que el cuidado que tenemos que tener con el lenguaje que estamos utilizando es básico y debe seguir siendo básico. Básico en el sentido de radical. Tenemos que darnos cuenta cómo a través de estos usos del lenguaje, tanto semánticos como pragmáticos, hacemos cosas. En ese sentido, el lenguaje sin duda es performativo, pero hacemos cosas en este discurso aparentemente crítico que en estos momentos estamos discutiendo. O cuando los grupos utilizan los términos. Recuerden que una misma palabra puede ser utilizado de distintas maneras, no necesariamente opuestas, y esto sería lo interesante, sino simplemente de maneras diferenciales. Hacer una crítica de un grupo porque utiliza un término de una manera u otra, me parece que sería demasiado superficial sin antes haber abordado el gran tema, que es cómo el lenguaje no representa aquello de lo que habla, cómo no hay esta relación de representación, cómo el uso del lenguaje nos habla de muchas otras cosas, nos habla de cuerpos sin duda, nos habla de políticas del lenguaje, nos habla también de esta manera cariñosa a través de la cual llamamos a lo que nos rodea, a lo más próximo, a lo cercano, pero también a lo lejano, a lo que creemos opuesto. Las fuerzas del lenguaje, las fuerzas del decir son enormes. Cuando lo que entra en juego es una palabra como Amora, o una palabra como drag, o drag queen, o lésbico, etcétera, etcétera, yo creo que el primer cuidado que tenemos que tener, sobre todo en este tipo de ejercicios como es el de nuestro taller, aquí en el Museo de la Mujer, es hacer, aunque sea de manera más o menos rápida, un recuerdo, si quieren ustedes, un llamamiento cuidadoso a que el lenguaje no representa de manera inmediata aquello que nombra, que no hay una relación de adecuación y que no podemos pasar esto por alto. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que interrogar los usos diferenciales sin valorar de manera exagerada, como por ejemplo aquellas mujeres que utilizan el término Amora, pero que en realidad no se preocupan por una lucha más políticamente radical, por ejemplo, como decía Meritxell, desde la migración, o no se preocupan de tener ciertas políticas que reconozcan las exclusiones de clase, raciales, corporales, etcétera. Si bien este salto a lo político es importante, no podemos hacerlo sin previamente reconocer que el lenguaje no nos da garantía de que aquello que nombra, por ejemplo, Amora, tiene una existencia real allá afuera, inmediatamente fuera de la palabra. Esto no es así. Es decir, tenemos que dejar de pensar que el lenguaje nombra directamente representando eso que nombra de cierta manera. Entonces necesitamos, quizá no una gran teoría del lenguaje, pero sí un recordatorio permanente, traer siempre a la memoria, al recuerdo y a la discusión que el lenguaje no es garantía de que eso que nombra esté allá afuera y tenga un sentido determinado. Nos guste o no nos guste, el lenguaje es lo suficientemente complejo para que nos obligue a pensar eso. Entonces, para no meterme ya a profundizar sobre esto, es simplemente recordar que ojo con el lenguaje, que no nos garantiza que lo que la palabra dice está allá afuera. Es real, es existente, es parte de la experiencia. Ojo que todo esto nos lleva para atrás muchos siglos, es decir, nos lleva a un pensamiento que tenemos que poner en cuestión de
que sostiene que habría una relación entre palabras y cosas que las palabras nombran. Entonces, esta crítica al lenguaje, esta crítica al discurso, no podemos evitarlo. Es decir, tenemos que entrar en esto cada vez que lo que estemos planteando, como está planteado en el discurso, nos lleva a utilizar este tipo de nombres y valoramos la relación entre el nombre y aquello que nombra sin antes haber tenido el cuidado de poner en cuestión esta relación. Y aunque suene quizá un poco árido y quizá demasiado teórico o teorético, de verdad que resolveríamos muchos temas y muchos problemas si recordamos esta cuestión, diría yo, radical y básica a la vez del lenguaje, de que el lenguaje no tiene una relación con aquello que nombra, ¿no? Y por otra parte, insistir que estas discusiones que hemos llevado aquí tienen, por una parte, o sea, me gustaría dar el reconocimiento de que son cuestiones que se han tratado desde lo local, que en algún momento podemos discutir si podemos generalizar a partir de ellas y perseguir cierta, lo que en general no nos interesa también cuando discutimos o debatimos entre muchas personas. O sea, queremos que no solo describa algo absolutamente individual, particular y específico, sino que también nos pueda ayudar a pensar en otros casos, en otro tipo de experiencias, donde podemos establecer paralelismos y entonces aquellos temas que estamos utilizando o conceptos o categorías utilizadas van a tener un cierto valor universal, es decir, nos van a permitir discutir cuestiones más generales. Pero empezar por lo local me parece importantísimo. Creo que una de las cosas que cualquier tipo de teoría política y cualquier política del lenguaje o política de los cuerpos, de la sensibilidad o de lo que sea, tiene que reconocer, y más en América Latina y más en México, es que tenemos que rescatar el valor de pensar desde lo específico, que nuestra perspectiva sea lo específico, o como suele decirse, desde lo local. El término local no me gusta tanto porque suele oponerse a lo global, y ahí nos llevaría a otras discusiones, tanto de orden económico, ¿no?, internacional, como otros aspectos políticos que quizá no nos interesen tanto en el sentido del pensamiento feminista. Pero sí, si en lugar de local hablamos de lo específico, de lo singular, de este punto de partida, como decía el viejo marxismo, desde lo concreto, empecemos desde aquí, desde lo concreto, de experiencias. Y creo que eso es una gran virtud de las discusiones que tuvimos aquí en, digamos, toda la hora que llevamos discutiendo esta cuestión. Habría también algo más, y con esto ya quisiera terminar. Me gustaría que tanto en lo que se refiere a los cuerpos como al deseo, como las relaciones entre los cuerpos, pudiéramos precisar, las que estamos aquí presentes, qué sería politizar estas cuestiones. ¿Qué sería politizar el deseo en el asunto o la cuestión a la que se refiere Natalia, pero también Irving o también Allison? ¿Qué sería politizar los cuerpos? Porque me parece que con todo lo interesante que han planteado estos textos, está presente en los tres esta especie de afán de politizar su cuestión, su problemática, pero este afán no ha sido acompañado de una, digamos, de una caracterización clara y determinada de qué sería en estos tres casos politizar estos cuerpos. Sin duda estamos hablando en los tres casos de relación entre cuerpos. Si tuvieran algo en común, sería esto. Estamos hablando de relación entre cuerpos. ¿Qué sería? Y lo dejo como una pregunta para que lo pensemos todas. ¿Qué sería politizar las relaciones entre los cuerpos desde los feminismos o desde el feminismo? Sin importar la perspectiva que tengamos, puede haber feminismos lésbicos, puede haber movimientos lésbicos radicales que no se asumen como feministas. Tenemos una multiplicidad de posturas y perspectivas, pero creo que lo que es cierto en todos estos casos es, por una parte,
que estamos intentando poner en cuestión un orden liberal de derechos, porque consideramos que el punto de partida del liberal, que piensa el punto de partida político como relación entre individuos, y no lo que nos interesa a nosotras pensar, que implicaría en principio una lucha contra formas de dominación y estructuras de dominación. Entonces, un recordatorio de ojo, que esta estructura de los derechos, tanto humanos como derechos civiles, que parten de una figura del sujeto dueño de sí, propietario, que en el fondo es masculino, o machín, para decirlo en términos muy coloquiales, es algo que tenemos en común las feministas, aunque lo criticamos de maneras distintas. ¿Qué es lo otro que tenemos en común? Que estamos redefiniendo o resignificando qué queremos decir cuando decimos política. No decimos necesariamente política pública estatal, aunque nos interese también tener que ver con esas políticas públicas, pero queremos resignificar esta idea de política. Y quisiera terminar nada más diciendo que creo que Armando se acercó de manera muy interesante cuando dijo que una forma para entender lo político puede ser la forma de la asamblea. Antes de hablar de comunidad, creo que dijo Armando, tendríamos que hablar en términos de alianzas entre los cuerpos, ¿no es cierto? Y una forma de alianza es esta figura viejísima en Occidente y fuera de Occidente, que sería la figura de la asamblea. Por ahí nos estaríamos acercando a una política de los cuerpos. Y creo que está presente en los tres textos. Y si tenemos tiempo, y ojalá tengamos un poquito de tiempo, me gustaría oír tanto a Irving, a Allison como a Natalia, brevemente, si es necesario, ¿cómo pensarían ustedes esta política de los cuerpos que atravesaría su investigación? Gracias, Ana María. Pues creo que con esto diste respuesta a lo que quedó pendiente en la sesión de agosto, cuando se hablaba de qué tanto el activismo feminista, las movilizaciones feministas, pues requieren de la teoría crítica, ¿no? De la teoría, de pensar con cuidado. Entonces, bueno, pues, ¿quién quiere tomar la palabra primero? Igual puedo sugerir que sea en el orden en el que intervinieron. No sé si quieres empezar tú, Allison, luego Irving y luego Natalia. Me gusta que pudiera hablar primero yo porque va a ser muy breve. En realidad, por ejemplo, lo que la doctora Ana María nos cuestiona sobre qué entendemos por politizar, yo sí me lo guardaría para la siguiente sesión. Me encantaría que pudiéramos hacer una temática al respecto porque creo que es algo muy importante, ¿no? Hablar de la politización. Yo más bien quería referirme como a la otra parte, ¿no? Que creo que es también la doctora Ana María lo señaló muy bien. Esto es local y además el ejercicio que yo hacía de vincular la palabra mora con este continuum lésbico tiene un marco teórico político muy específico, que son las teorías radicales lesbofeministas y teorías radicales de que no están pensando en el género como una construcción social solamente, sino que piensan la existencia de las mujeres como una condición sociopolítica, histórica y también arraigada en la materialidad sexual. Entonces, yo creo que no intenta ser universal, ¿no? Este es un ejercicio de cómo esta palabra puede nombrar el amor entre mujeres al que se hace referencia en estas teorías, pero no creo que pueda ser extensivo para hablar ni de todas las amoras, ¿no? Ni de todas las relaciones entre mujeres, ni de todas las relaciones feministas. Creo que no es la amora feminista, o sea, que no es un término que todos los feminismos siquiera puedan utilizar. Creo que está muy enmarcado en estas teorías y por lo tanto tiene sus propias limitaciones también, ¿no? Y lo de la politización, a mí me encantaría que pudiéramos, yo quisiera abordar en un texto un poco más
extenso, ¿no? Cómo la política atraviesa también no solo el lenguaje, sino la existencia. Gracias. Gracias, Natalia. Sí, que puede ser el tema para octubre. Adelante. Exacto, Lourdes. Ya tomamos nota, ¿no? Ya sea que hablemos de politización, como decía Natalia, o políticas. Y dado lo que estamos trabajando, en principio, políticas de los cuerpos, para poder incluir el tema del deseo, que no es deseo sexual, ojo, el deseo es mucho más amplio. Natalia Talavera sabe de esto mucho. Nos gustaría mucho oírla. La próxima, si quisiera hablar un poco de estas políticas del deseo que nos interesan, y sobre todo nos interesa no reducir la política del deseo a política sexual, ojo, ¿no? Porque ahí se empiezan a colar una serie de confusiones que estamos intentando en estas discusiones, por lo menos, tener en claro qué es lo que no debemos confundir. No sé si podemos dar un paso más allá crítico, pero sin duda tenemos que tener el cuidado de no confundir deseo con deseo sexual, y menos cuando reducimos la sexualidad a reproducción biológica o biologicista. Entonces, esto nos va a ayudar mucho, incluso para lo que tiene que ver con las figuras del drag, ya sean drag queen o king, ¿no? Que de alguna manera parecen presas todavía de un cierto binarismo. Y aquí no es que quiera yo disentir de lo que nos contó Alison, que de alguna manera narró un poco, de una manera muy interesante, cierta experiencia local en Cuernavaca de estos grupos que lo que están haciendo es llevando al grado de espectáculo lo que para muchas otras personas podría ser un asunto de identidad sexual, de deseo, personal, subjetiva, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de todo esto es esta figura de espectáculo o incluso carnavalesca, de jugar con el disfraz. Y me parece que si esto fuera así, en efecto, poder desarrollarlo por este lado, llegaríamos a planteamientos interesantes en esta política de los cuerpos. Porque si no, corremos el riesgo de hacer algo que hizo Judith Butler, y muchas de ustedes lo recordarán, que muy al principio de su carrera teórica, ella interpretaba, por ejemplo, el drag como una manera irónica de relación con el género, que no se sostiene. Y cuando los grupos drag o ciertos grupos interesados en el disfraz se acercaron a ella y le dijeron que se estaba equivocando, que esta idea de parodia del género era algo que se le había ocurrido a ella, pero que esto no está presente necesariamente en estos grupos drag. Ojo que aquí no hay una política de lo drag, ¿no? No hay una política de este tipo de espectáculo. Yo siento que todo esto sigue estando dentro del nivel del espectáculo y que ahí sería muy interesante, lo que creo que está en la propuesta de Alison, acercarse y a través de cuestionarios, a través de establecer relaciones de conversación, de pedirle sus propias narrativas, sus historias de vida, nos permitan contar qué es lo que está ahí detrás y pasar de la esfera del mero testimonio a una esfera ya donde se pueda poner en cuestión todo esto que alguien que tiene una práctica en el espectáculo puede estar narrando. Es decir, todos sabemos que un día contamos nuestra historia de vida de una manera y a los 2 días la podemos contar de otra. Y aunque hay que saber escuchar y ser responsables en escuchar lo que estos cuerpos dicen de sí mismos, también es cierto que nos reservamos la fuerza y la potencia de que lo que digo hoy puedo decirlo de otra manera mañana. Que el testimonio no es un testimonio escrito en piedra y que el testimonio tiene sentido cuando entra en conversación con otros testimonios. Y de ahí es donde tenemos que obtener una serie de datos importantes para ver si de ahí podemos dar el brinco y pensar una política de los cuerpos a partir de la perspectiva del drag.
que me sigue pareciendo una perspectiva estético-artístico-política, pero que merece la pena una atención mayor, como la que seguramente Allison le está generando, pero además va a generar en textos posteriores. Pues adelante, Allison. ¿Quieres tomar la palabra ahorita? Sí, muchas gracias por los comentarios. Pensando un poco esto de la asamblea, en un principio, cuando recién comencé a trabajar con el colectivo, pues ellos se figuran como una comunidad, ¿no? Incluso lo comentan también, ¿no? Como una familia. Entonces también es como volver, pues sí, a repetir pues cuestiones sí de género y también binarias, ¿no? Justo lo que mencionaba al principio de la exposición. Hay una madre y todos los demás son hijos, son hijas, son hijes. Y no figura un solo cuerpo en cuestión binaria, ¿no? Si solo se identifican como hombre fuera del espectáculo o como mujer o cómo se figuran también ya en el propio show, ¿no? Incluso en las entrevistas comentaban que a veces su personaje puede tener una orientación, otras veces no la puede tener, que eso realmente también no significa que encaje, ¿no? Que haya una sola estructura, un solo cuerpo, un solo género de cómo es que se están presentando y representando. También algo que me parece importante es que a veces en esta comunidad pues también crean temas, ¿no? Mencionaba que a veces son personajes históricos, a veces son personajes mitológicos. El nombre, por ejemplo, de algunos de los miembros de una es Lilith Black. Entonces hace referencia a Lilith, ¿no? Y explica por qué Lilith. También está uno que es la caudilla del sur, que es esta oposición, ¿no? Al personaje del caudillo del sur. Y no solo cuando se representan, vamos, en el show, pues presentan su personaje como la caudilla del sur, sino que además, pues hay otras transgresiones, ¿no? Hacen otras cosas que, digamos, dado los discursos que conocemos, culturales, históricos, pues son otros. Entonces, creo que también seguiría pensando un poco esta politización del cuerpo, no lo tengo muy bien en este momento, pero creo que sí retomaría esto de la comunidad y hacia una asamblea y cómo es que se configuran tanto individualmente como en colectivo. Y también pues comentar que esto es con una casa drag, ¿no? En realidad hay otras casas e incluso los miembros que están en esta casa pertenecían a otra casa y por cuestiones que no compartían, pues tuvieron que dejarla y formaron otra, ¿no? Entonces también como esos espacios en los que conviven, esos espacios en los que no se ejerce violencia o cómo se distribuyen, ¿no? También. Y también pensando y quizá un poco a respuesta de lo que comentaba mi compañera Natalia del seminario, es que justo juegan con este binarismo, ¿no? Entre qué es ser hombre o qué es ser mujer, pero también lo subvierten, ¿no? Comentaba esto de las figuras que toman figuras mitológicas, toman caricaturas, también juegan un poco con el cuerpo y la animalidad, ¿no? Y vaya, lo hacen a través de artefactos, de maquillaje, de vestuario y otros elementos que han sido asociados de manera histórica y social, ¿no? Hacia cierto género, pero que ellos lo retoman, lo exageran, y también hay una manera como de tratar de subvertir, ¿no? Entonces creo que me parece interesante los comentarios que hay al respecto. También, si alguien tiene más comentarios, pues de verdad me ayudaría muchísimo para seguir replanteando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo o hacia dónde voy? Que es justo un poco es tratar, pues, de apuntar cuáles son los límites, ¿no? Del género y del cuerpo, ¿no? Cuáles son los límites que además tienen ellas, como se identifican, y si no se identifican y con qué sí o no lo hacen. Y las reacciones que a su vez y los sentimientos, ¿no? Hacia esta sensibilidad que también hay hacia estos cuerpos y hacia el cuerpo otro o entre la misma comunidad. Gracias, Allison. Sí, de hecho, la figura de la asamblea la hemos discutido también en estos talleres aquí en el Museo de la Mujer. Creo que el seminario lo puede retomar. Está pidiendo la palabra Félix Vergara. Adelante. Sí, perdón, muy puntualmente con esto último que se señalaba de la parodia.
y que ahora que Alison intervino y explicó estos espectáculos, provisionalmente utilizo el término, y lo que decía justo unos minutos antes la doctora Ana María, con la que critica a Butler. No conozco específicamente lo que habrá dicho Butler, pero la parodia también significa, bueno, o esencialmente significa contracanto. Es decir, que si solo la parodia se piensa como ridiculización, en efecto, allí no podría funcionar en esta construcción que se pretende desde el drag o el travestimismo. Entonces, la ilustración que ahora da Alison me permite pensar esta otra situación de la parodia, contracanto, justo, ¿no? Volver al cuerpo textual que aparece junto al otro cuerpo textual sin que haya de por medio una ridiculización. Nada más, era esta intervención puntual para volver a pensar la parodia, quizás en este elemento que agrega Alison con su descripción. Gracias, Félix. Pues ahora, Irving, ¿quieres intervenir? Y hay unas preguntas en el Facebook. Adelante, Irving. Gracias, Lourdes. Sí, bueno, también con la situación, con la pregunta de la politización del cuerpo, bueno, es algo que sí he pensado respecto a eso desde la figura un poco lingüística también, ¿no? Y de la representación de la mujer violenta, lo he pensado desde ahí. Y bueno, pues sería el tema de la asamblea, pues remite necesariamente pues a las asambleístas de Aristófanes, que es en este tipo de representación que estoy pensando, de la representación política de la mujer. Es decir, prescindir de la más, bueno, o si es binaria mi perspectiva, en el sentido de que sí se opondría esta asamblea prescindiendo de lo varonil, con todo lo que ello hoy signifique, ¿verdad? Que significaría una construcción cultural de lo que se piensa que es lo masculino y lo patriarcal, ¿no? Justo ayer hablábamos del árbol de Porfirio, que es la estructura que se utiliza para hacer tesis de diversos grados, ¿no? Que es el punto 1, punto 2, como eso, por ejemplo, esa imaginación de la representación patriarcal, que quede fuera para producir nuevas imágenes, para ese deseo del que preguntaba Ana María, el deseo de imaginar para poder construir representaciones que aún no tenemos, ¿verdad? Ese sería, yo por ahí iría con la parte de la politización del cuerpo, o sea, tiene que ver con una representación también, pero una representación construida a partir, no de la historia, o si es de la historia, pensarlo como actualización, y más de la imaginación. Y por ello sí creo que se debería prescindir de lo masculino. Esa sería mi perspectiva, digamos. Y que sí, bueno, remite a lo binario, ¿no? Que también ya es un problemático. Y bueno, y aprovecho para contestar lo que me preguntaba Cente de la rabia y el enojo, que efectivamente es una forma que Judith Butler, sobre todo en el último libro, el de La fuerza de la no violencia, bueno, no sé si es el último, pero bueno, fue de hace poco, en el que ella explica los diferentes grados de violencia y pone la agresión ahí, ¿no? Y yo creo que me serviría mucho exacto pensar la rabia y la agresión en vez de la mujer violenta, o sea, la mujer agresiva, la mujer indignada de rabia, como nuevas palabras para precisamente de construirlas en un sentido de gradación, o sea, se trata de una gradación, o sea, lo violento, el acto violento, que el homicidio, y luego viene agresión, etcétera, para oponerla precisamente a lo sistémico, que es lo invisible cuando se da la agresión. Es decir, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero alguien, vamos a suponer que estamos en una discusión y yo le pego en la cara al doctor Armando, pero eso sería un acto agresión visible, y todo lo que él me hizo, toda la humillación moral que tuve antes, desaparece cuando sucede este acto. Eso es precisamente lo que me llama la atención de las protestas, que ese acto parece que es el importante,
cuando el sistémico, que es, yo lo llamo invisible porque no se ve, no está ahí, es el que deberíamos estar discutiendo. Bueno, sería pensando lo de la agresión y la rabia, ¿cómo invisibilizarían lo sistémico? ¿Verdad? Gracias, Irving. Pues bueno, en estos poquitos minutos que nos quedan para respetar también al equipo del museo, a quienes agradecemos cada mes que nos apoyen, hay algunas preguntas en el Facebook, independientemente de que ya tenemos los temas que vamos a discutir para octubre, para el tercer sábado de octubre. Jessica Ávila dice que qué tanto ha tenido impacto el uso del lenguaje inclusivo en la sociedad y que cuáles consideran que serían los logros en el ámbito político, macropolítico. Fabiola Teresa Vargas dice que una pregunta que deriva del expuesto por Natalia, que le parece muy interesante y que merece una reflexión más profunda, dice que el planteamiento de Natalia exime del carácter de comunidad y se refiere más bien a una idea abstracta de individualidad o de los individuos. Las posibilidades de reproducción de géneros impensables incluso estarán determinados por el carácter de comunidad, de otredad, de relacionalidad entre los cuerpos y en la sociedad a través de la historia, de manera que ser es eminentemente social, no individual. En concreto, desde mi punto de vista, dice Fabiola, dice, lo planteado por Natalia es una reflexión de la individualidad, de los individuos como universales, individuales. En conclusión, es pensamiento abstracto. A lo mejor valdría la pena llevarnos esta pregunta para la próxima sesión. Y Elisa dice, el trabajo de los gobiernos es propiciar los espacios y proponer herramientas, pero el empoderamiento es una acción personal. Nadie puede empoderar a otra persona. Tiene que ser una misma quien encuentre las fuerzas para empoderarse. Pero la idea de que el feminismo es uno no es problema del feminismo, sino de quienes se autoproclaman feministas sin bases teóricas, que es en donde encontramos las diferencias y variables dentro del feminismo. Creo que con estas preguntas, más Armando, ¿quieres intervenir? Cuando dijiste que tú también quieres ser parte, no entendí si es para la siguiente sesión o quieres intervenir ahorita. Bueno, es que no, para la siguiente, sí, claro, me apunto con todo gusto, sí. Ok. Y también Merichel, perdón, y también sí, Merichel sí. que dijo que quería plantearnos algo por el lado de activismo artístico. Entonces lo que les pedimos es lo que han visto hasta ahora. Cada persona que interviene 5 minutos y luego nos ponemos todos a debatir y a charlar, incluyendo la gente del Facebook y la gente del chat, aquí mismo, etcétera, ¿no? Y nos llevamos, como siempre, todas las preguntas. Venimos arrastrando preguntas de la última vez también, y la idea sería que si no lo resolvemos en octubre, la próxima sesión, en nuestra última sesión de noviembre, ahí damos respuesta a todas las preguntas, cerrando el año. ¿Qué te parece, Lourdes? Sí, de acuerdo totalmente. Y bueno, según mis anotaciones, van a participar entonces Merichel desde el activismo, Armando, Natalia, Natalia Cruz y Natalia Talavera, ¿no? Desde las políticas del deseo, como lo planteó Ana María. Bueno, Erika y Ana María por parte del Seminario Alteridad y Exclusiones, y quienes se quieran apuntar, adelante, ¿no? Pues nada más me quedaría, bueno, además de agradecerles que hayan estado aquí al seminario Figuras del Discurso, que siempre es muy interesante, pues la conversación que se puede dar entre los dos seminarios. Agradecer a todo el equipo del Museo de la Mujer, y avisarles que la próxima evento académico del Museo de la Mujer, también aquí virtual, es el martes 21 a las 4 de la tarde. El tema es explotación sexual y tráfico de mujeres, niñas y niños, un tema prioritario de la victimología. La ponente es la doctora María Teresa Ambrosio Morales de la Federación Mexicana de Universitarias,
modera una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Rosa María Álvarez. Y bueno, pues aquí les están proyectando sus constancias para todas las personas que participaron hoy. Gracias a quienes están aquí en el Zoom, en especial a Dora Romero, que dice que muchas gracias por la apertura del seminario, ya que se tratan temas y se dialoga de manera muy interesante. Y pues agradecemos a quienes nos acompañan en la sala del Zoom, a quienes nos acompañan en las redes, a todo el equipo del Museo de la Mujer, a las intervenciones de Alison, de Irving, de Natalia Cruz. Y nos vemos aquí en el taller mensual el tercer sábado de octubre, que ahorita no he visto en el calendario qué día es, pero bueno, siempre nos encontramos aquí el tercer sábado de cada mes, de 12 a 2, y pues les agradezco mucho y pasen buena tarde, buen fin de semana, y gracias a Alejandra, a Alma y a todas las integrantes del museo que cada mes nos apoyan y nos acompañan, a la Federación Mexicana de Universitarias, al Museo de la Mujer, a la UNAM y a la Federación.